El tema de hoy es autoridad pastoral. ¿Hasta dónde? Es la pregunta, ¿no? Entonces, esto viene siendo un estudio, hermano, que vamos a dar en el nombre del Señor para que ustedes vayan tomando nota y sepan, ¿sí?, cómo es la autoridad de tipo pastoral, como líder, como miembro, para que de esa manera, hermano, tú tengas bien detallado a nivel bíblico cuál es nuestra autoridad. ¿Ok? Antes de empezar, vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, porque en esta preciosa tarde tú nos das la oportunidad de volvernos a reunir. Y no importa, Señor, que sea a través de este medio masivo de comunicación como es el Facebook, que nos permitas, te damos gracias, Señor, transmitir en vivo. Probablemente podamos alcanzar más gente. Solamente tú lo sabes, Señor, porque tú eres omnipresente. Y tú sabes, Padre, quién está conectado viendo esto. Y tú sabes, Señor, cómo va a cambiar la vida de alguien a través de escuchar esto. Nada más y nada menos que tu palabra, Señor. Y te pedimos que abras nuestro espíritu, Señor, al tuyo, para que nosotros podamos en esta preciosa tarde deleitarnos, gozarnos y salir diferentes, Padre, a como entramos a esta palabra. De una manera espiritual, Señor, hoy hemos entrado de lleno a este estudio para que de esa manera, Señor, tú muestres a nuestra vida, a nuestro interior, cómo debe ser la autoridad que ha sufrido mucho contratiempo, tergiversación y situaciones dolorosas, Padre, en donde ya no sabemos hasta dónde es la autoridad tuya y la del hombre. Hoy queremos, Padre, que quede muy claro que tú eres la autoridad. Muchas gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ahora sí, mis hermanos, pues el tema de hoy es autoridad pastoral, es un estudio, y la pregunta es ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde se puede un líder, un pastor, un anciano, un obispo, que viene siendo lo mismo, tiene la autoridad pastoral y cómo se ejerce? Porque nosotros sabemos, como decía yo al empezar nuestra transmisión, que así como la alabanza, la doctrina, la liturgia y muchas cosas de la iglesia, o sea, empiezan a sufrir serias consecuencias con el postmodernismo. El postmodernismo es algo que también lo vamos a ver en un estudio, ya que ha venido a dar al traste con las cosas fundamentales de la iglesia. Ahora todo es fácil, ahora es para la gloria de Dios, es para alcanzar a los chavos, es para muchas cosas, pero no se toma en cuenta lo fundamental, lo que tú expresaste. Y entonces precisamente con la autoridad pasa lo mismo. Queremos saber cómo se debe aplicar la autoridad bíblica, porque es una autoridad bíblica la que nosotros primeramente debemos de entender qué es lo que tenemos que hacer para comprender qué es autoridad primeramente, ¿no? Y de esa manera nosotros vamos a ver cómo se aplica esa autoridad, pero bíblica, ¿ok? Primeramente déjame decirte que la iglesia es el conjunto de creyentes que han nacido de nuevo y que se llaman el cuerpo de Cristo. Es la iglesia tanto local como la universal. Y entonces en conjunto nosotros formamos un rebaño. Y de esa manera, o sea, la iglesia es llamada el rebaño de Dios, ¿sí? Y tiene que tener un fundamento bíblico. Así que vamos a empezar a navegar en la Biblia, hermano. Abre tu Biblia, prende tu Biblia y vete a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, para que tú veas por qué a la iglesia, o sea, a ti y a mí, en un conjunto congregacional, como creyentes, se nos llama el rebaño de Dios.
Si ya estás ahí, cito. Dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él. O sea, vamos a hacer un alto porque dice aquí que debemos pastorear ese rebaño, porque somos pastores, los líderes, las maestras, aquellos que han tenido la dicha de saber cuál es su don, su llamado, y que en su corazón se ha despertado el deseo de poder prestar un servicio, y no por obligación, dice aquí, sino para alimentar, porque ese es el pastoreo, cuidar, alimentar a las ovejas, a la gente que viene a la iglesia, que fue comprada con la preciosa sangre de Cristo y que tenemos que velar por él. Tú sabes lo que es velar, ¿sí? Tú sabes que hay que estar atento, pendiente, ¿sí? Cuando se va a velar a algún lado, no sé si tú alguna vez has ido a cuidar a algún enfermo, o sea, no se puede uno dormir. Tiene uno que estar cuidándolo, que no se le pase su hora de su pastilla, que en un momento dado necesita que la enfermera venga y le cambie el líquido que está pasando vía intravenosa, que no se le tape, en fin, eso es velar, estar al pendiente de la persona que está enferma, ¿no? Y en este caso es estar al pendiente de aquellos que el Señor ha traído a la iglesia, porque Él es el que añade a la iglesia al que ha de ser salvo, y que nos deja la encomienda precisamente de pastorearlo, de cuidarlo, de velar por Él, y dice no por obligación, no estás obligado, no lo hagamos porque nos sentimos obligados, por comprometidos con el pastor de la iglesia, por una deuda que tenemos porque alguna vez fueron misericordiosos con nosotros, la gente de la iglesia. No, dice, no por esa obligación, sino voluntariamente. O sea, de una voluntad nueva, renacida, renovada, para que de esa manera tú puedas, hermano, saber que tu voluntad hoy ha nacido de nuevo para Dios, como quiere Dios, ¿sí? Fíjate bien el énfasis, como Dios quiere, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero. No lo vamos a hacer por ganancias, ni por negocio, ni para que estafar al hermano, ¿sí? No, dice, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo de hacerlo, hermano. Así de sencillo, pero estas palabras de este versículo de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, nos habla cómo y por qué es llamada el rebaño de Dios y lo que está implícito para nosotros, que vamos a servirles. Porque un día yo también llegué como un simple rebaño. Un día fui llamado por Dios y fui traído al rebaño y empecé a congregarme con el rebaño, y ya había gente que había llegado con anterioridad. No sé, 1 año, 2, 5, 10, 15 años. Conocí hermanos que ya tenían una trayectoria de 30 años antes que yo en la iglesia. Y ellos empezaron a desarrollar este trabajo conmigo. Ahora, gracias a la santificación progresiva, hoy yo tengo que empezar a desarrollar este trabajo con los que vienen, con los que tienen poco tiempo y con los que van a venir. Entonces también esa situación, vamos a ver que esa iglesia que nosotros vamos a recibir y donde se empieza a manifestar a través de esto que explicamos, una autoridad dada por Dios, ¿sí? Si te diste cuenta, ¿verdad? Que no es por obligación, no es por avaricia, sino con un sincero deseo de hacerlo, no es obligado, nadie te obliga. Quien te obligue está mal. Si tú te sientes obligado, estás mal. Es con un sincero deseo de hacerlo, porque en ese momento Dios te empieza a dar una investidura de autoridad. Ahora dice que tiene que ser sin abuso de esa autoridad. Yo no debo de que pase por mi corazón o mi mente que ahora, porque yo tengo esa experiencia, ese conocimiento, esa autoridad que yo voy a ejercer con los demás, tiene que ser abusivamente. Porque de verdad, hermano, o sea, uno ha vivido algunas cosas dentro de las congregaciones.
Y una persona que es puesta sobre autoridad, a veces no tiene la humildad de concebir esto. Es más, dice el Señor Jesucristo que por su fruto lo vas a conocer, y tú te das cuenta que esa persona probablemente puesta en esa autoridad no ha nacido inclusive de nuevo. Gente altanera, prepotente, y luego auspiciada por los mismos líderes. Cuando hay quejas sobre ellos, sacan a relucir y a distorsionar un versículo de la Biblia. Dice que piedra con piedra hacen fricción, y que ahí se pulen y se hacen fuertes, ¿no? Como si yo peleándome con mi hermano fuera a crecer, a pulirme, a empezar a ser humilde, servicial, sencillo, entregado. No. Entonces, esa altanería, esa situación de abuso de autoridad, dice el Señor a través de Pedro en el siguiente versículo, que es el 3 del 5, del capítulo 5, dice: no abusen de la autoridad que tienen. Fíjate bien, como dice: no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo. No dice no abusen a los que yo he puesto para que ustedes manden. No, a los que están a su cargo. ¿Tú alguna vez has cuidado un niño pequeño? ¿Tú alguna vez te has esmerado con alguien que te han dejado a cargo? Inclusive puede ser una persona de la tercera edad, o puede ser un animalito inclusive que te dejan a cuidarlo, y que te esmeras porque no es tuyo. No sé por qué a veces nosotros los seres humanos somos más descuidados con la gente que tenemos en casa que con lo ajeno. Pero así somos los seres humanos, ¿no? Entonces Dios nos dice, no, dice, o sea, ¿dónde me quedé? Aquí está, dice: no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos. Y fíjate el énfasis que pone al final Dios a través de Pedro, con un buen ejemplo. O sea, no hay nada más contundente que el ejemplo que están viendo en ti. Yo les he dicho en alguna ocasión que mis sermones son de 1 hora, a veces por ahí 20, me pasé el domingo, ¿no? Estaba muy bueno el sermón, y hasta María Esther me decía: síguele. Pero bueno, entonces y es 1 hora, 1 hora y 10 es lo que yo predico aquí. Y cuando yo me bajo del púlpito, empieza la predicación más importante que la que acabo de hablar, que es con el testimonio, con el ejemplo que tengo que dar, con mi comportamiento, con el fruto que tengo que mostrar del Espíritu Santo. Entonces, por esa razón dice: no abusen de la autoridad que tienen los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Y ahí te está manifestando el Señor, y empieza a resolverse la pregunta: ¿hasta dónde es la autoridad? Y aquí se empieza a clarificar, ¿no? Dice: empieza a guiarlos con una autoridad que tu ejemplo hable del carácter que ya tienes de Cristo. Que se empiece a manifestar el carácter de Cristo en tu persona. Que realmente ellos vean que a través de haberte santificado el Señor, y luego tú santificándote a nivel progresivo, ahora realmente puedes guiar a alguien que todavía está en pañales, o que aún está rebelde, ¿sí? No lo vas a hacer con una autoridad impositiva, dice aquí. No lo vas a hacer así, sino con un buen ejemplo que tú tengas. Y luego fíjense lo que dice el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es Cristo, porque ese título, la Biblia, la palabra de Dios se la da a Cristo. Y a veces hay tanta desfachatez, hermano, que en un tiempo por ahí, algunos que idolatraron a un teólogo muy bueno, por cierto, ¿no? O sea, de mucha envergadura, de mucho conocimiento, de mucha entrega, de buen ejemplo, le pusieron el príncipe de los pastores a un tal llamado Spurgeon.
Entonces no, el príncipe de los pastores dice la Biblia que es Cristo, y cuando Él aparezca recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Ahí está la recompensa, del otro lado de la gloria. Aquí no esperes aplausos, aquí no esperes reconocimiento. Ay, pastor, es que no me lo agradeció. Pues ni debía, hijo, porque estás sirviendo a los hombres como si le estuvieras sirviendo a Dios. Como si le estuvieras sirviendo a Dios. Entonces no tienes por qué recibir elogios. Yo no tengo por qué promocionar aquí a la gente que está, por decir, en una escuela dominical, ¿no? Las maestras sirviendo, y que yo, ay, hermanos, ustedes son muy ingratos con las maestras, ni un regalito el día de su cumpleaños, ni un pastelito el día del maestro. No, porque eso es una manipulación que lleva al traste a la verdadera indicación de lo que dice una autoridad. ¿Hasta dónde debe de ser? No, nosotros por eso tenemos una vida personal. Nosotros tenemos amistades, hermanos, en donde nos podemos reunir y festejar, no sé, un cumpleaños, no lo sé, o sea, es otro tipo de cosa. Pero lo que debemos de manifestar con el rebaño y con nuestros hermanos en Cristo es realmente lo que nos está pidiendo el Señor, ¿no? Por eso dice aquí, dice, recibiréis la corona inmarcesible de gloria, hermano. Espera tu recompensa de parte de Dios, porque los que están esperando una recompensa de parte de los hombres, la misma palabra lo dice y lo condena, ¿no? Ya recibieron su recompensa. ¿Ya para qué quieren la de Dios? Ya recibieron el aplauso, el honor, la caravana por parte de los hombres. Y luego, hermanos, dice aquí que entonces cuídense a sí mismo y cuiden al pueblo de Dios en Hechos 20:28. Si tú te vas a Hechos 20:28, entonces te va a pedir algo muy importante en el desarrollo de lo que vimos en 1 de Pedro 5, del 2, 3 y 4. Y en el capítulo 20, en el versículo 28, te va a hacer un énfasis en lo que hemos tanto pugnado por estar recalcando y recalcaremos, hermano, que es el examen de ti. Que estés vigilante, ¿sí?, de lo que tú estás desarrollando con el carácter que vas asumiendo de Cristo, para que realmente seas un obrero aprobado, como dice la palabra, que no tiene nada de qué arrepentirse y que se presenta íntegro ante el Señor, ¿no? No perfecto, íntegro. Y entonces dice aquí, ya estás ahí, entonces cuídense a sí mismo y cuiden al pueblo de Dios. Esténse vigilando constantemente para que no caigan en abuso de autoridad, para que no caigan en manipuleo, para que no caigan en desviación de doctrina, para que no caigan en muchas situaciones que está pidiendo el Señor. Cuídense a sí mismo, porque cuidándose a sí mismo de no caer en un error de esta índole, de torcer las Escrituras y enseñárselo a otro, entonces estás cuidando al pueblo de Dios. Le estás enseñando al pueblo de Dios la verdad, no la mentira, sino la verdad. Entonces de esa manera dice, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, aliméntenlo, denle la buena doctrina, denle el conocimiento de la verdad, enséñenlos a estudiar, enséñenlos a buscar, denles una motivación a través de la misma Biblia, de cómo el Señor, ¿sí?, nos motiva para poder crecer. Su iglesia, dice, al rebaño de Dios, su iglesia, que fue comprada con su propia sangre. Eso tiene una importancia tremenda, hermano. Sí, porque cuando oímos la sangre de Cristo, pues ya también mucha gente la ha vuelto una pachanga, la sangre de Cristo, y de veras no se vale ser tan irrespetuoso con tan el significado que tiene la sangre de Cristo, como dice aquí. La sangre de Cristo, o sea, tuvo y tiene el poder para lavar el pecado de nosotros. Así de sencillo. Por eso cuando llegamos a Cristo, Él nos llama
nos hace nacer de nuevo, nos capacita con arrepentimiento y fe. En ese momento ya fuimos comprados con su preciosa sangre que fue derramada en el Calvario. Y dice, esa iglesia comprada con su propia sangre, de esas personas que van a entrar, de ese ser que va a entrar por una puerta en una congregación, o sea, tiene un valor incalculable para Dios. ¿Por qué lo demerito yo? No debo demeritar a esa persona que entra por ahí, venga bien vestida o venga mal vestida, tenga dinero o no tenga dinero, tenga estudios o no los tenga. ¿Sí se entiende? Es una oveja que fue comprada con la preciosísima sangre de nuestro Señor. Y eso tiene la importancia de vida como para que yo empiece a darle, ¿sí?, ese patrocinio en la palabra de Dios, en el Evangelio, porque tiene la importancia de que es su hijo como yo, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado. Nos está hablando a los que ya tenemos tiempo y que recibimos. ¿Quién nos designó como pastores a nosotros? ¿Un cuerpo colegiado? No, un cuerpo colegiado no nos designó. El cuerpo colegiado lo único que hace, en algunas iglesias, como lo manifiesta la Biblia, nos van a hacer una ceremonia de, ¿cómo le podríamos llamar? Una ceremonia donde nos van a ungir, o lo que hacía la iglesia primitiva, ¿no? Ponían sus manos sobre de ellos, los preparaban para el ministerio y los mandaban a servir. Un cuerpo colegiado. Eso también lo puede hacer ahora un cuerpo colegiado. Otros pastores pero realmente la importancia de esto, dice, ¿quién te designa? El Espíritu Santo. ¿Quién te hace obispo? El Espíritu Santo. Los ha designado ancianos. A mí el Espíritu Santo me ha hecho pastor. Ok. Y después en Mateo 16:8 dice, vayan a Mateo 16:8, para que vean ahora la parte que vimos el día del discipulado, que cada que yo leo esta parte, hermano, de verdad, mi corazón vuelve a recordar muchas cosas importantes de la doctrina, y ese día lo recordamos con mucho énfasis, para poder ver que la mentira jamás va a prevalecer sobre la verdad. Y dice, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Ahí está la parte de la aplicación de la autoridad bíblica. O sea, estos 1, 2, 3, 4 y 5 versículos que analizamos, ¿sí?, cómo debe ser aplicada la autoridad bíblica de alguien que ya tiene un liderazgo en la iglesia, de alguien que ha sido puesto en autoridad por Dios, ¿sí?, y de alguien que ejerce una autoridad. No tiene que ser ni autoritario, ni legalista, y mucho menos impositivo hacia los demás. Una persona controladora, manipuladora, llena de avaricia, o sea, es un falso maestro, es un lobo rapaz, es alguien que no tiene, pero así, nada de autoridad. Entonces, esta es la autoridad bíblica aplicada, donde dice el Señor, y entonces vamos dando cuenta que la pregunta que todo el tiempo va a estar flotando en el aire, ¿hasta dónde? Se va clarificando. ¿Hasta dónde es la autoridad que yo tengo? Para que el día que tú veas que inclusive tu pastor, que te está hablando, se salga del huacal, decía mi abuela, de esto que son los principios bíblicos, inmediatamente se lo hagas ver. Pastor, usted dijo por sus propias palabras, y ahí lo tengo grabado en mi teléfono, y usted lo está aplicando lo contrario, ¿no? Ok. Entonces, una vez que ya hemos visto, dice, de manera que cuando la palabra autoridad se conecta con el ministerio pastoral, la autoridad y el ministerio pastoral se conectan, la imagen que se transmite es la de un hombre o un grupo de hombres
enseñoreándose sobre la conciencia de los demás y usando su posición para aplastar a todo el que no piense como ellos. ¿Sí se entendiste lo que dijo? Lo que dije, perdón. De manera que cuando la palabra autoridad se conecta con el ministerio pastoral, la imagen que se transmite es la de un hombre o un grupo de hombres enseñoreándose, imponiéndose sobre la conciencia de los demás y usando su posición que tienen para aplastar a todo el que no piense como ellos. Lo que te decía un momento atrás. Si una autoridad es legalista, impositiva, manipuladora, obsesiva, o sea, esto es lo que se va a dar. Lamentablemente, hermano, lamentablemente, en muchos ministerios contribuyen a esa idea distorsionada del ministerio pastoral o del liderazgo, de los ancianos, de las personas que están puestas en la iglesia como autoridad. Lamentablemente así es. Y bíblicamente es todo lo contrario. Tal parece que estas personas que han sido puestas en autoridad en una iglesia cristiana para pastorear a la grey, para dar la vida por ellos, para desvelarse por ellos, para darles un buen testimonio, o sea, no han entendido nada de esto. Y no han entendido lo que dice Mateo 20:25. Porque bueno, yo estoy de acuerdo que aquellos que no conocen la palabra, aquellos que andan con filosofías inventadas por un hombre, con psicologías, ¿sí?, con fábulas escritas, dice la Biblia, o sea, que tienen creencias distorsionadas acerca de Dios, pero que hombres que tienen inclusive, ¿cómo se llaman? Donde dan clase, se me fue la palabra, institutos bíblicos, o sea, está fuera una marquesina que dice Instituto Bíblico de la Iglesia Cristiana El Caminito a Belén, ¿no? Y los costos están ahí en primer orden. Si usted quiere tomar discipulado de la A a la Z, en tal nivel le va a costar tanto y en tal nivel le va... Y los meten a un instituto, les dan material para estudiarlo, y la palabra es la misma y la aplicación es diferente. Y entonces empiezan a contribuir con esa situación de la autoridad totalmente desviada, en donde dice que cuando la palabra autoridad se conecta con ese tipo de ministerios pastorales, la imagen que se transmite es la de un hombre sediento de poder, equivocado en los conceptos de Dios, con un gran poder de oratoria inclusive, teniendo libros motivacionales, de psicología, de autoayuda, de que la imagen crezca del hombre, de que su imagen del ser humano salga adelante, porque ha sufrido mucho ese pobre hombre. O sea, ese hombre utiliza a otro grupo de hombres para lograr sus fines y se enseñorea sobre la conciencia de esos que van buscando cómo poder resolver el problema de toda una vida de pecado, hermano. Y no tienen misericordia. Ahí entra la palabra cuando dijo Pablo: y cuando yo parta, vendrán lobos rapaces que no tendrán misericordia del rebaño, los van a hacer pedazos, ¿recuerdas? Ahí es donde entra ese grupo de gente, se enseñorea, prevalece sobre ellos, los mandan, los manipulan sobre la conciencia de ellos. Esa conciencia la chupan como vampiros y usan su posición que ya tienen para aplastar a todo aquel que no piense como ellos piensan. Y lamentablemente dice aquí que de esos ministerios purulan por todo el globo terráqueo. Y entonces bíblicamente es lo contrario, decíamos. ¿Ya estás en Mateo 20:25? Pero Jesús, llamándonos junto a sí, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles,
los gobiernos de este mundo. Haz de cuenta que Jesús les está diciendo a los apóstoles: miren, vengan para acá. Ya dejen de estarse peleando por quién se va a sentar a mi derecha y quién se va a sentar a mi izquierda. Porque los escuchó, le preguntaron. Se venían peleando sobre esa situación, ¿no? Y les dice él: no, a ver, vengan para acá. Los gobernantes de este mundo manipulan, dice, se enseñorean de ellos, los manipulan, los engañan, los seducen, los esquilman, los roban, los llevan al infierno. Eso es enseñorearse de ellos. Y que los grandes que se ponen por encima de ellos ejercen una autoridad sobre ellos. Es una autoridad humana, es una autoridad auspiciada por lo satánico y por lo mundano. No ha de ser así, versículo 26, no ha de ser así, les dice, entre vosotros, entre nosotros, hermanos, los cristianos, dice Jesús, no debe de ser así, no debe funcionar de esa manera. Por eso les digo que esta gente que se hace llamar cristiana, que tienen estos conceptos divinos y que aplican todo lo contrario, ¿no? Imagínense lo que vimos el domingo. Son como Corazín, Betsaida y Capernaum, que les va a ir peor que a Tiro y Sidón, decía la palabra el domingo. Entonces imagínate, hermano, dice, no ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, el que quiera sobresalir, el que sea más entregado, el que vaya y venga, el que se queme las pestañas, el que esté buscando, ese será vuestro servidor. Tú tendrás que servirlo. La autoridad toma el cauce correcto. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, siervo inútil? 27, y el que quiera entre vosotros ser el primero, el que quiera sobresalir, el que quiera ser el number one, ese será un esclavo, un siervo. Entonces se va clarificando. Yo me imagino que esta gente de la que estábamos hablando anteriormente, que tienen tergiversada la autoridad y cómo la conectan con el ministerio pastoral y de liderazgo y se hacen llamar líderes de una iglesia, tienen fundido el cerebro, porque ¿cómo es posible que no lo puedan entender y llevar a la práctica? No fuimos llamados a implantar opiniones personales, no, a eso no fuimos llamados. No venimos a dar nuestro punto de vista, no venimos a decir yo creo que esto, no, en la vida de otros, dice aquí, sino más bien a manifestar a la iglesia la voluntad de Cristo. Cada opinión mía, cada plan que yo traiga a la junta de servidores inclusive, cada idea y cada manifestación tiene que ser colado por medio de la Biblia. Esa es la voluntad de Cristo, para que yo entienda que mi opinión no vale. Mi palabra y la expresión de mi vida, mis hechos y todos los planes, todas las metas, ahora son de Cristo. Que se me quede bien claro en mi cabeza. Ya no, hermano, que sí me brincan las ideas, que sí tengo el proyecto magnífico que no se le ha ocurrido al otro pastor de la otra iglesia. Claro que sí, hermano, pues tengo imperfección, pero esas ideas, esas expresiones de éxito, de egocentrismo, tienen que ser aplacadas, porque no fuimos llamados a implantar opiniones personales en la vida de otros, sino más bien a manifestar a la iglesia la voluntad de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, y velar con autoridad que esa palabra sea obedecida. Eso sí, tenemos que tener cuidado con la autoridad, porque
Pues así como yo pienso, pueden pensar los demás. Un grupo de gente, ¿no? Oiga, pastor, ¿por qué no? De verdad, o sea, mire, ahorita como que la iglesia ya está un poquito más amplia. No sea cuadrado, pastor. Vamos a poner arte y danza. Se ve re bonito. No, hijo, no es bíblico. O vamos a hacer un grupo musical con mariachi. No, hijo, no es bíblico. Dice aquí, y velar con autoridad que esa palabra sea obedecida. Y velar con autoridad que esa palabra sea obedecida. Y enseñarle a la gente, porque esa es la importancia de lo que dice la Biblia con respecto a nuestra liturgia, a nuestros cantos de adoración, a la doctrina que se tiene que enseñar, a los métodos que se tienen que seguir, a la ofrenda y el diezmo que se capta. ¿Sí se entiende, hermano? Entonces, de esa manera, a eso fuimos llamados nosotros. Los pastores gobiernan la iglesia en el nombre de Cristo y bajo la autoridad de Cristo, porque la autoridad es Él. Él es el pastor, el príncipe de los pastores, y Él es el que tiene la autoridad. Un comentarista llamado John Brown dice al respecto esto: en toda la sociedad ordenada debe haber gobernadores, y nuestro Señor Jesucristo, que no es autor de confusión sino de paz, entre los dones que ha impartido en sus iglesias, ha incluido gobernantes y dirigentes. Eso lo ha incluido el Señor. Pero ya viste lo que dice Mateo 20:25, ¿de qué manera, hermano? No es como en el mundo, que te quede muy claro. Y recuerda muy bien esos versículos y ese capítulo y ese evangelio, Mateo 20:25. Dice, estos hombres no ejercen sobre la iglesia una autoridad legislativa. Ellos no tienen autoridad para instruir nuevas leyes o nuevas ordenanzas. Sí, o sea, en alguna ocasión por ahí alguien dijo, el Sermón del Monte es como si fuera nuestra Constitución. No, porque la palabra de Dios no es legislativa. A la Constitución la legislan y a cada rato meten, y ahora el artículo, vamos a modificar el artículo 23 que está, antes vino el partido fulano y ahora le vamos a meter la otra situación para mejora de la comunidad, del mundo. Ya ven cómo ahora están haciendo las cosas bajo el sistema auspiciado del anticristo, ¿no? En donde el aborto es legal, en donde el matrimonio de dos sexos es legal, en donde la adopción de un matrimonio que es homosexual o lesbiano es legal. Y son modificaciones y permitidas por la ley, avaladas y cuidadas. Ahora tú tienes que tener mucho cuidado de que al vertir la palabra de Dios no se te tilde, ¿sí?, de intolerante, por decir la verdad. Pero eso es en la legislación. No, la palabra de Dios no es una autoridad legislativa. Ellos no tienen autoridad para instituir nuevas leyes o nuevas ordenanzas. Nosotros no vamos a modificar el libro, la carta de Efesios. Nosotros no vamos a modificar Apocalipsis. Nosotros no somos testigos de Jehová, porque ellos han modificado muchas cosas para que sus enseñanzas y sus doctrinas concuerden con tu equivocación. No, nosotros no, hermano. Dice aquí que su autoridad, sigue diciendo este hombre Brown, está completamente subordinada a la autoridad de Cristo. Sin embargo, dentro de los límites que Él ha prescrito, ellos son gobernadores. O sea, los pastores, los líderes, los ancianos tienen un gobierno. Ve lo que dice Primera de Timoteo. Vámonos a Primera de Timoteo, primera carta de Timoteo, primera carta de Timoteo, me perdí, perdón, 5:17. 5,
17. Y ve lo que dice aquí, hermano. Los ancianos que gobiernan bien, o sea, los pastores que son gobernantes, que están gobernando, ¿sí?, bien, que están llevando a cabo la autoridad de Cristo en la iglesia, en donde la palabra es en sí la autoridad que se utiliza, sean considerados, le dice Dios que le diga a Pablo, a Timoteo, que sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Eso ya es una cuestión que en este momento no vamos a tocar porque ese no es el concepto ni el tema que estamos viendo. Yo lo que quiero que veas es que en este versículo dice que los ancianos gobiernan. Por esa razón, o sea, la misma palabra dice que no somos exentos a tener gobernantes, alguien que te dirija, alguien que te marque el camino, ¿no? Pero sobre la autoridad de la palabra y sobre la situación del servicio, no con una situación autoritativa de manipuleo y de fraude. Okay. Y luego aquí dice que observemos Primera de Tesalonicenses 5:12. Vámonos a la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Primera de Tesalonicenses, no sé por qué no me quiere abrir aquí. ¿Ya la tienes, hermana, que estás ahí sentada? Primera de Tesalonicenses, a ver si abrió, ahí está, 5, te dije capítulo 12, ¿verdad? Dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Ese es un gobierno. Y que los que tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo, vivid en paz los unos con los otros. ¿Ok? Estos dos versículos de las dos cartas te están diciendo que realmente dentro de las iglesias del Dios verdadero, denominadas como cristianas, sí hay un gobierno. De modo que los pastores tienen autoridad sobre la iglesia. Pastor, yo oí el otro día al pastor MacArthur que le contestó a una persona que él no tenía ninguna autoridad. No, él no dijo realmente eso. Él se refería a que no tiene la autoridad impositiva, la autoridad que destruye. A eso se refería MacArthur. Si tú observas este spot de él que dura 3 minutos y fracción, ponle bien la atención, porque a mí me lo comentaron un día y me vinieron a decir, ahí está, dice MacArthur que no tienes ninguna autoridad. Le dije, creo que posiblemente no lo entendiste bien. Vamos a verlo. Pum, lo pusimos y le digo, ¿ya viste cómo? Ay, perdón. Sí, no. O sea, dice aquí que de modo que los pastores tienen una autoridad sobre la iglesia, pero ahí va. Pero esa autoridad no es un fin en sí misma, sino más bien un medio para llevar a cabo eficazmente la labor que se les ha confiado. ¿Y cuál es esa labor? El modelo de Dios para edificar su iglesia. Incluye usar hombres con la función de pastor. El pastor es en primer lugar un anciano. Bueno, dicho sea de paso, ya entré en la situación también mundana de anciano, ¿no? Pero no, Timoteo era un hombre joven, pero ya era un anciano. Y junto con los otros ancianos, el pastor es responsable de lo siguiente. Fíjate bien, supervisar la iglesia, gobernar la iglesia, alimentar a la iglesia y mantener la doctrina de la iglesia. Esos 4 factores
es el liderazgo y la autoridad que tiene un pastor y un anciano de la iglesia. ¿Por qué debe supervisar la iglesia? El principal significado de la palabra obispo es sobrevedor. Fíjate bien cómo dice, sobrevedor con B chica. Y si tú lo buscas en el diccionario, dice sencillamente, trae varios conceptos así, para que tú en tu acervo cultural te perfecciones y te pulas, pero a grandes rasgos es un supervisor. Es alguien que supervisa. La responsabilidad del pastor y de los otros ancianos es la supervisión general del ministerio y el funcionamiento de la iglesia. Esto incluiría el manejo de finanzas dentro de la iglesia. ¿Ya se entendió? O sea, ese es supervisar, estar al pendiente que las cosas marchen bien, que no haya fraudes, ¿sí? Que no haya robos, que haya un buen funcionamiento de la iglesia. Fíjate lo que dice Primera de Timoteo 3:1. Vámonos a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Primera de Timoteo 3:1. Palabra fiel es esta: si alguno aspira a cargo de obispo, buena obra desea hacer. Y como va a supervisar este varón, como va a llevar a cabo una situación de estar al pendiente que las cosas se manejen bien, este obispo debe ser pues irreprochable. No perfecto, irreprochable. Esa primer palabra es la que auspicia las demás virtudes que vienen a cabo. ¿Cómo debe de ser irreprochable? No perfecto. Porque si pidiera perfección la Biblia, entonces nadie podría servir. Pero sí tiene que ser irreprochable en el sentido de que tiene que ser marido de una sola mujer. No tiene que ser ojo alegre, ni tiene que ser adúltero, ¿sí? Ni tiene que ser polígamo. No, marido de una sola mujer. Y ya algún día estudiaremos esto en el contexto para ver lo que abarca y la profundidad que tiene. Pero así, a nivel general, está pidiendo que sea irreprochable en eso. Está haciendo que sea irreprochable, en que sea sobrio. Ahora, aquí está diciendo que pues puede ser borracho, ¿no? No. Está diciendo que sea un hombre con una situación de una seriedad. No que sea una persona muerta en vida, que no se ría, que no de vez en cuando diga una broma. No. Pero que sea una persona sobria. Porque hay personas que se la pasan tomando la vida muy trivial y siendo como muy payasitos, ¿no? De todos se ríen, de todo. No. Que una persona sobria, que tenga la madurez de saber en qué momento dice una broma y en qué momento se tiene que callar, en qué momento tiene que ser con una seriedad para tomar las cosas realmente con la solemnidad que se necesitan, que sea prudente. Muchos no aguantan bromas, que sea prudente, una persona sabia en ese sentido, ¿no? Ok, también que sea prudente, de conducta decorosa, hospitalario y apto para enseñar. Ahora sí, no dado a la bebida, que no sea borrachón, no pendenciero, que no sea iracundo, sino amable, no contencioso, que no esté amarrando navajas, como decimos comúnmente, ¿no? Que no ande metiendo chismes entre los hermanos, entre su familia, que no sea contencioso, sino todo lo contrario, que no le tenga amor al dinero más que a Dios, que no sea avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar, ahí está otra vez la palabra, su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Tampoco que sea un recién convertido, alguien que acaba de llegar, hombre. Ya hemos tenido la experiencia, que a veces se pone a alguien que es nuevo en la fe y resulta contraproducente. Pero bueno, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Imagínense nada más, ¿no? O sea, qué errores a veces comete uno. Debe gozar también de una buena reputación entre los de fuera de la iglesia, sus vecinos, sus compañeros de trabajo,
sus familiares, ¿sí? Para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Esta persona, este caballero, este gobernante, ¿sí?, dice aquí que tiene que supervisar la iglesia y tiene que tener estas características. Cuando nosotros entrevistamos a alguien para servir, o sea, tiene que pasar por este lente, hermano, ¿sí? Para que de esa manera, pues no es perfección, pero sí a estas alturas del partido que estamos viendo la situación del menoscabo, o sea, la torcedura, para que me entiendas, que está sufriendo la iglesia de esta época. Tenemos que tener mucho cuidado de no poner un lobo entre ovejas. La otra es gobernar la iglesia. La palabra se traduce como gobernar, significa literalmente comparecer ante. La idea es guiar o asistir con un énfasis a ser una persona que cuida de manera diligente. Esto incluiría la responsabilidad de ejercer la disciplina en la iglesia y reprobar a aquellos que se han apartado de la fe. Entonces, esto también implica disciplina. Lo que veíamos el lunes, ¿recuerdas en el discipulado? De ese versículo tan feamente tergiversado por muchos pastores y muchos apóstoles, de atar y desatar, cuando el Señor le está diciendo a Pedro: y a ti te entrego las llaves del reino, y a ti te entrego la capacidad para predicar el evangelio, y podrás atar y desatar. Parafraseando, ¿no? Para no meternos, no hay tiempo en explicar todo esto, pero es permitir o prohibir las disciplinas y los conceptos de las liturgias en la iglesia. La disciplina para gobernar una iglesia, no para atar demonios y bendiciones. Todo esto lo torcieron. La siguiente es alimentar a la iglesia. Literalmente la palabra pastor significa pastor de ovejas. El pastor tiene una tarea en alimentar al rebaño con la palabra de Dios y guiarlos en la forma adecuada. Mantener la doctrina de la iglesia. La enseñanza de los apóstoles fue encomendada a hombres fieles que enseñaran también a otros. Preservar la integridad del evangelio es uno de los llamados más grandes del pastor. Por esa razón, hermano, las doctrinas de primer orden no pueden ser cambiadas. Por esa razón, las doctrinas de segundo orden, no hay problema si tú crees en el milenio y mi otro hermano bautista no cree en el milenio, son de segundo orden, no afectan la salvación, no afectan la obra redentora, no hay problema. Tenemos que aprender muy bien las cosas, porque a veces se andan peleando por una situación que es de segundo orden y tenemos que cuidar. Por eso dice: los hombres fieles que enseñarían también a otros y tienen que preservar la integridad del evangelio. Es uno de los llamados más grandes del pastor. Tú le tienes que alimentar a la grey, le tienes que enseñar a la persona la manera correcta de saber lo que te dije hace rato, de atar y desatar, en su contexto, en lo que quiso decir el Señor Jesucristo, en lo que realmente está revelado. Y Dios le dará la capacidad de la aplicación cuando Él tenga que predicar, enseñar o evangelizar. Algunos pastores consideran el título de supervisor como si fuera un mandamiento para estar haciendo de todo. Si se trata de manejar el sonido, de escoger algunas condiciones para el domingo o de recoger los cobertores para la sala cuna, algunos pastores sienten que su responsabilidad es estar involucrados en cada decisión. O sea, son los hacelo todo. Creen que si no, ellos no lo están haciendo, no va a salir bien. Y uno tiene que aprender a delegar la responsabilidad. Si es la encargada de la música, pues es la encargada de la música. Y si se equivoca, pues va a aprender, ¿no? Claro que no sea a cada ratito, como luego sucede en IBIPA. No es cierto. o las maestras, ¿no?, de la escuela. O el que lleva esta cosa de la proyección.
O el diácono, ¿no? Que ya saben que ese casi nunca se equivoca. No es cierto, Pepe, ya sé que me estás viendo. Entonces, todo esto, hermanos, o sea, no tiene uno que estar ahí metido ahí. Por eso tenemos juntas de servicio, para que en la junta de servicio, con la mano de Dios, con su guía y su manifestación de Él, podamos arreglar lo que está descompuesto, hombre. Pero esto no solo es agotador para el pastor, quien además asiste a cada reunión del comité, sino que además obstaculiza a otros para que puedan usar sus dones en la iglesia. Un pastor puede supervisar y delegar al mismo tiempo. Asimismo, el modelo bíblico de una pluralidad de ancianos, junto con los diáconos nombrados para ayudar al pastor y los ancianos, evita que el pastorado sea controlado por una sola persona. Hay una historia muy hermosa que yo te pido que la leas en casa, que está en Éxodo 18, del 13 al 27, es extensa, pero a grandes rasgos y parafraseándola, es cuando Yetro, el suegro de Moisés, llega a visitarlo y lo ve como todo el día, desde que Dios amanece hasta que Dios anochece, este hombre se la pasa resolviendo problemas y conflictos del pueblo. Y no acaba de salir uno y entra el otro. Y no acaban de salir y entra un grupo, ¿no? O sea, los versículos del 13 al 27 relatan esta situación. Y él está viendo la tarea de Moisés. La Biblia no lo dice, pero dadas nuestras características egocéntricas, yo creo que en ese momento Moisés ni se sentía cansado con tal de estar presumiendo ante Yetro la dicha que tenía de ser útil para Dios. Pero Yetro estaba fuera de la situación y cuando termina esta situación le dice, a ver, ven para acá, yerno mío. Y le dice, ¿te vas a acabar? ¿No vas a durar ni un año? De los 120 que dice la Biblia, no vas a llegar ni a los 60. Así que delega responsabilidades. Y entonces dice la palabra que ante este sabio consejo, él empezó a delegar responsabilidades y al final, hasta con detalle y lujo de detalle, dice cuántos asignó a tal fecha, cuántos asignó a tal situación y cuántos asignó a tal situación de la otra. Léelo, mi hermano, está muy interesante. Éxodo 18, 13, 27. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, porque a veces pensamos que somos indispensables, que si nosotros no sale, que si yo un día no voy al anexo no se va a hacer bien. Ay, ya como anhelo ir al anexo. Voy a extrañar al Chuchín, pero bueno, ya Dios mandará otro. Entonces, ya para cerrar, dice, el mandamiento de gobernar la iglesia a veces se lleva al extremo. Una responsabilidad oficial del pastor es gobernar la iglesia junto con los ancianos. Y su enfoque principalmente debe de ser espiritual, atendiendo asuntos tales como edificar a los creyentes y equipar a los santos para la obra del ministerio. Todo esto que te he estado hablando con respecto a la palabra de Dios, de cómo edificar, esa es la autoridad, hermano. ¿Sí? Hemos escuchado de pastores que parecen más dictadores que pastores, que tienen sus ovejas exigiéndoles a las personas que están bajo su autoridad, que deben solicitar, fíjate bien los absurdos. Si van a salir a algún lado, permiso antes de realizar una inversión. Antes de que hagan un negocio, tienen que ir con el pastor. Pastor, ¿puedo hacer esto? Imagínate nada más. No. Pastor, ¿puedo visitarle? No, tienes prohibido, Donde yo te vea vas a ver. ¿Puedo ir a ver el Joker? No. O sea, una total situación fuerte y totalmente tergiversada. O irse de vacaciones. No pueden irse de vacaciones si no le piden permiso al pastor, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que estos hombres simplemente desean controlarlos. No desean, realmente los controlan, hermano. Hacen intrincadas situaciones de gobierno, en donde inclusive van haciendo la famosa cobertura, ¿no? Tales personas están bajo la cobertura de esto, tales personas están bajo la cobertura de esto otro. Y estas, las viudas y estos, como no tienen marido, tienen que venir con el pastor para que el pastor sea su marido y les aconseje. ¡Pum! Tremendo,
Tremenda la situación del control que ejercen sobre las mentes de gente que no se ha capacitado para salir de la ignorancia, o tal vez no ha nacido de nuevo para que el Espíritu Santo les redarguya, pero los controlan, hermano. No son aptos para gobernar la iglesia de Dios. Son unos literalmente diótrefes. Si sabes quién es Diótrefes, ¿verdad? Y si no sabes, vámonos a la tercera de Juan. Vámonos a la tercera carta de Juan para que veas quiénes son los Diótrefes. Porque es increíble, de veras, o más bien es creíble, que a través de la ignorancia que padece muchas de sus ovejas, se sigan dejando manipular, hombre. ¡Qué barbaridad! Dice aquí, 9, vamos a ver el versículo 9, nada más es un capítulo, y chiquito, pero bien impresionantemente profundo. Dice, escribí a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, ego. No acepta lo que decimos, ego. Por esa razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándolos injustamente con palabras maliciosas. Un hombre totalmente desquiciado. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se los prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Si no se hace como yo digo, fuera de aquí. O sea, si es verdad que existe una situación de excomulgar a los hermanos bajo disciplina bíblica, pero si alguien de ellos regresa arrepentido, lo tienes que recibir. No hay pastores que quedan permanentemente fuera de la iglesia. Así venga arrepentida, a la gente le dicen, tú aquí no vuelves a pisar la iglesia. Diótrefes. Entonces, hermano, dice la palabra que ellos no son aptos para gobernar la iglesia de Dios. Que gobiernen esas congregaciones de gente que no es cristiana, que tienen facha de cristiana, ¿sí? Pero que no lo son y que mucho menos se hagan llamar la iglesia del Dios vivo. Conclusión. Vámonos a Marcos 1:22. Vamos a concluir con esto. Marcos 1:22. Marcos 1:22. Perdón. Y cito. Dice, y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Les enseñaba, perdón, me extravié. Entraron en Capernaum y enseguida en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, empezó a enseñar. 22. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La parte importante de esto, que la autoridad radica en la enseñanza y la aplicación que Jesús tenía para la enseñanza con su vida, y ahí estaba su autoridad. Y es lo que nos pide a nosotros, hermano. No manipuleo, no impositivismo, no tiranismo, no legalismo, sino un ejemplo a través de la palabra. Y los escribas, recuerden que eran todo lo contrario, hipócritas, les dijo. Fariseos hipócritas, escribas desleales, camada de víboras, sepulcros blanqueados, 2 veces hijos del infierno. O sea, con esos calificativos se refirió Jesús a aquellos que no seguían lo que era su carácter. Por eso la gente reconocía a ese hombre que tenía autoridad. Cuando él sale de Getsemaní, él sale con autoridad.
Cuando sale después de recibir la golpiza que le da Poncio Pilato con los azotes, él es un hombre en autoridad. Estos tenían la fuerza, pero él llevaba la autoridad. En la cruz, cuando muere, los que lo clavaron, los que lo sujetaron, los que lo insultaron, tenían la fuerza, él tenía la autoridad. Por esa razón te hace ver la diferencia. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, hermano? ¿Hasta dónde sales con autoridad o sales con fuerza impositiva? Así que tengamos cuidado, mi hermano. Tengamos mucho cuidado, porque inclusive en la Gran Comisión, un versículo que inclusive lo podemos saber de memoria, está en Mateo 28, 18 y 20. Fíjate la importancia de que hasta dónde es la autoridad que nosotros tenemos que ejercer como hijos de Dios. Vete ahí, Mateo, y con eso terminamos. Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28, 18 y 20. Dice, y cito: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad. Ahora ya lo sabes, hermano. Ahora ya sabes hasta dónde la autoridad. No impositiva, no legalista, no punitiva, no maliciosa, no amárrame los zapatos porque yo soy el líder o el pastor. No, sino, dice y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y como tengo esa autoridad, dice Jesús, ahora yo se las delego a ustedes. Y vayan como siervos fieles, como sirvientes de todo, como practicando para que tengan mi carácter, y de esa manera hagan más discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a guardar todo lo que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está la autoridad en la Gran Comisión. Por eso me gustó cerrar con esto, para que observemos hasta dónde es la autoridad. Que tú como servidor, si tienes ahorita en mente, si tienes en tu corazón realmente que Dios ha puesto en tu interior el deseo de servir, no vienes a buscar reflectores, no vienes a buscar fama, fortuna, ni reconocimiento, ni agradecimiento. A esto vienes. Así que si has estado pensando en este tiempo de pandemia, analízalo bien, hermano. No sea que nada más sea un aspecto emocional y al término de un tiempo digas: ya no juego, recojo mis canicas y me voy. Así que hay que concientizarlo, hay que madurarlo para pedirle a Dios en oración realmente que si me va a permitir estar en ese lugar de autoridad, ya sé lo que tengo que hacer, lo que me manda y la responsabilidad tan grande que tengo que asumir. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por este estudio tan precioso, donde nos has recordado cuál es la autoridad que tenemos como fieles siervos tuyos. Muchas gracias, Señor, porque nos cierras todos los caminos para desarrollar nuestro egocentrismo, nuestro exhibicionismo y nuestros sentimientos volcados en la euforia. Muchas gracias, Señor, porque nos has dado una gran lección con tu vida. Muchas gracias, Señor, porque nos has puesto siervos en el pasado que también nos han puesto una gran lección con su testimonio. Muchas gracias, Señor, para que nosotros concienticemos realmente en qué nos estamos metiendo, Padre. Cuando digamos: yo sé para qué sirvo ya en esta vida. Muchas gracias, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú, a través de la honra y gloria que recibes, nos bendigas, Señor.
nos des un corazón humilde, nos hagas digerir esta palabra, para que nosotros podamos entender que lo más excelso que podemos llegar a alcanzar es ser un siervo inútil. Muchas gracias, Padre. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén.